Decidí llamarme Tomás Lipgott y además de dirigir esta película, confieso que soy palindromista. La búsqueda de palíndromos es una obsesión y la vivo en soledad. Por esto viajo a Cataluña, sede del Club Palindromista Internacional, para conocer a otros enfermos del palíndromo como yo. Hace 7 años que soy miembro del club, pero todo el contacto que he tenido con ellos ha sido virtual. Es muy extraño ser palindromista y no poder compartir las penas y las glorias de esta actividad tan singular. Ya en el avión, el dios de los palíndromos me mandó un documental súper interesante sobre el equilibrio en la naturaleza. La simetría está en el corazón de la naturaleza, puesto que es la manera que tienen los animales y las plantas de comunicarse. La simetría está por todos lados. La belleza de las formas, el equilibrio perfecto casi milagroso. Solo hay que saber verlo. ¿Sabes lo que es un palíndromo? No. ¿Un animal? Tengo ni idea. Una fruta. Una fruta. No tengo ni idea. No se me ocurre. Perdón, disculpe, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta muy cortita para un documental? Muy cortita. Esto no es para... Perdón, señora, ¿le puedo hacer una pregunta muy cortita? ¿Ah? One question. Thank you. Es una figura geométrica. Es algo que mide, que tiene que medir el grosor de un palo. Un palíndromo es un tipo de animal. ¿Tú qué crees? Arriesga, si no. Sí, es que confío en él. Yo también. Es un tipo de animal. El otro día vi un documental. ¿Qué te dijeron? Que es un tipo de animal. Ah, ¿qué animal? ¿Qué tipo de animal? 4 patas o algo así, ¿no? O me Puede suena ser. que era un animal de cuatro... No, un animal de 4 patas o algo así, sí. ¿Salvaje? ¿Peligroso? Puede. ¿Sabes lo que es un palíndromo? Sí. ¿Sí? Sí, es una palabra que se lee igual del derecho que del revés. Una palabra simétrica en castellano que usamos a diario y que no nos damos cuenta de la propiedad que tiene, pues es reconocer. A mí la palabra reconocer me encanta porque la decimos todos en cualquier momento y es una palabra simétrica. El palíndromo que yo considero el más bonito jamás escrito lo hizo mi padre, que dice amar es reconocerse rama. Y se lo hizo él. Barcelona, estoy viendo si tiene... Tenemos ano, le tiene sentido. Porque es verdad que cuando estás muy activo en este tema, vas por la calle y vas leyendo todo al revés, ¿no? Sí. Y esto puede ser peligroso incluso, ¿no? Hay momentos en que te obsesiona, ¿no? Encontrar palíndromos ocultos. Ah, mira. Ah, qué bueno. Bueno, ya sería un palíndromo bilingüe. Ano, le, crab. El culo del cangrejo sería, ¿no? Es una ampliación de la conciencia el palíndromo, realmente lo creo, una ampliación de la percepción, porque al leer hacia atrás se descubre otra realidad y una realidad que está oculta, una percepción que está oculta. Es una especialidad que, bueno, la gente la tiene muy denostada, se ve como una cosa inútil. Azul rema la merluza. Allí me sale la semilla. ¿Le parece algo importante para la humanidad? Hombre, importante no. No. Lo importante, cosas científicas, quien estudia contra el cáncer, quien estudia cosas de biología, el medio ambiente, cosas que realmente puedan aportar. La frase en sí, las palabras, bueno, pues curioso, pero aportar, no, ningún beneficio para la humanidad.
buenos días desde Oída Radio, la radio que emite desde el 100.1 de la FM. Hoy vamos a hablar de palíndromos, de esas frases capicúa, de esas frases de ida y vuelta. Vamos a entrar en materia para reflexionar un poco y para dar algunos de los ejemplos que puedan ilustrar a nuestros oyentes qué caray es un palíndromo. Yo creo que existe un placer estético, compositivo, de tomar las palabras como cosas. Y entonces es cuando le pierdes, iba a decir el respeto, pero lo que le pierdes es el miedo, ¿no? a ese lenguaje que te venía dado, o bien por transmisión familiar oral, o bien a través de la escuela, con una pizarra y las palabras quieren decir una cosa, y ves que pueden decir más cosas, que las palabras se pueden girar, que las puedes leer del derecho y del revés, que las puedes recombinar buscando, digamos, mensajes ocultos, como en el caso de los anagramas y demás. La palabra es muy importante, no digo ya en la Biblia, que si pronuncias mal en la Cábala, pronuncias mal en el nombre de Yahvé, puedes provocar un cataclismo. Platón, por ejemplo, con su teoría de las ideas, etc., él ya decía que las cosas existen, son palabras, y lo que tenemos en el mundo físico son realizaciones imprecisas de esa idea, de esa palabra. Este fue el primer palíndromo que hice en euskera. Esanik erruz egibat, tabi gezurrekin hase. Decir valientemente una verdad y satisfacer con dos mentiras. Hago palíndromos con cierta continuidad, ¿no? Sí, tengo un blog donde publico los palíndromos y bueno, pues es casi un oficio en el sentido de trabajo, más que en el monetario, obviamente, pero sí, creo que soy palindromista. Esta biblioteca contiene únicamente un libro. Una de mis aficiones es el Quijote, y hace ya muchos años que comencé a coleccionar esta obra, pero dentro de esta biblioteca hay unas 700 ediciones del Quijote diferentes. Ha sido una labor algo parecido a lo que ocurre con el palíndromo. Empiezas por un poquito y poco a poco ya no te das cuenta y eso se te va de las manos. Sí que es cierto que, fíjate, he llegado a leer el Quijote al revés. Yo soy profesor de latín y tal, y de griego, de mitología, y a eso me dedico en un instituto de Ripollet, en Barcelona. Siempre me han gustado las palabras. Ya de pequeño en el cole, si destacaba en algo, era en que me gustaba el lenguaje y lo dominaba bastante bien. Y de hecho estudié filología clásica, pues porque siempre me ha gustado la mitología y el mundo clásico. Luego ya en el año 95, por ahí, pues descubrí un palíndromo. Lo descubrí que era luz azul y dije, ostras, estaba en la playa, luz azul. Y lo desarrollé un poquito y mi primer palíndromo fue roza la luz azul al azor. Y a partir de ahí pues se me metió el virus del palindromismo, como a todos mis colegas del CPI. Digamos que mi experiencia como lector parte de una paradoja, y es que en casa no había ni un libro, ninguno. Yo nací en una familia modesta del Extrarradio de Barcelona, inmigrantes interiores, catalanes ambos, pero de pueblos que habían ido allí, que montaron una zapatería. Y mi primera experiencia con las letras y con el lenguaje fue a través de la zapatería. Por un lado, en la vida interior, en el almacén, organizando todos los zapatos que llevaban sus calificativos tanto de nombre de colores como de modelo, como de tipo de piel, que a mí aquello me fascinaba, de un zapato de Dongola, modelo Blucher y demás. A partir de ahí, mis lecturas me fueron llevando hacia un terreno en el que hay un momento también de revelación, que es hallar un palíndromo en un cuento de Julio Cortázar. Átale, demoníaco Caín, o me delata. Esa noción de juego en la escritura, y cuando yo hablo de juego, hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños.
porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. ¿Sí? Ese mundo de lo lúdico que una de sus, tal vez su rama más hermosa, la capital, sea la literatura y la poesía y las artes, pero que forman parte de eso que Huizinga había llamado el homo ludens, el hombre que juega. La verdad es que en ese sentido no podemos reclamar la exclusividad total, porque el juego es una cosa tan importante, tan esencial en los rasgos biológicos de los seres vivientes, que en los animales los juegos son muy frecuentes y cuanto más evolucionados son, más se acercan a nuestros juegos. Es muy hermoso ver cómo juega un gato, cómo juega un perro, cómo incluso juegan los caballos jóvenes. Hola, buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Vamos a hablar de palíndromos un poquito? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien por aquí que se llame Ana o Eva? Yo, Ana. Ana. Ana es un palíndromo, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a ver un poquito qué es lo que nos pasa con las palabras simétricas, ¿eh? Y vamos a comenzar a verlo con lo que pasa en general en la calle, en la sociedad. El ser humano, la persona, es un poquito palindrómica. Quiere decir que es simétrica. La simetría es algo que nos acompaña en casi todo lo que hacemos a diario. La simetría nos da equilibrio. ¿Qué condición principal ha de tener toda simetría? La simetría ha de tener un eje, algo que divide a las cosas en dos partes iguales. Por eso hablamos de equilibrio, hablamos de tranquilidad, de calma. Digamos, para mí una simetría es la posibilidad en un espacio, ¿no?, de partirlo de alguna forma y encontrar una correspondencia de una zona a otra, partirla en principio en dos zonas y encontrar una correspondencia que cuando la apliques dos veces te dé la identidad, vuelvas al mismo sitio, ¿no? Que pase de un sitio a otro y que después regrese al mismo punto. Venga, hay que intentar hacer uno de 10. Si es de 10 ya es un palíndromo de premio. ¿Seremos capaces? Bueno, va, si es de 9 también vale. Perfecto, muy bien. Anima la mina. Muy bien. Otro palíndromo, muy bueno, ¿no? Anima la mina. Muy bien. A la moda, dómala. Perfecto, muy bien, Eva. Muy bien. Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. Evidentemente los palíndromos son un laberinto, pero es un laberinto muy bien guiado. Es decir, laberinto en el sentido de que tú, ya lo sabemos todos, no dices lo que quieres, intentas decir algo, pero en realidad dices lo que quiere decirte el palíndromo. Os revelo el reverso, os reverle, olé verso. No me hagas dirigir a un palíndromo porque es bastante difícil dirigirlos, son tercos. Esa ya muere de reuma, ya sé. Soy Dédalo, ala de seda, la bola de Dios. Aire trae arteria. El palindromista lo que hace es escoger. El palindromista jamás hace una escritura fluida y luego mira, ¡ay, se me ha colado una E! Voy a cambiar. No. El palindromista va eligiendo de un saco, letra por letra, quirúrgica absolutamente, para ver cómo va creciendo. Lea relato rudo, suave un aire da.
no tale ruso, latín o sueco. Goce usó, ni taló su relato, nadería nueva usó. Duro, tal era él. Creo recordar que había que dar una vuelta e ir por el otro lado para llegar aquí al medio. Siempre he sido un palindromista solitario, porque yo creía que no había otros palindromistas en el mundo, hasta que apareció Internet y ahí se abrió el mundo de los palíndromos, descubriendo que había publicaciones, palindromistas, el club palindrómico, y ha sido como abrirme a un mundo de reveses increíble. Empecé a hacer palíndromos en el 91 y diría que mi primer encuentro fue en el 95, creo, ¿no? Y fue como un hallazgo, ¿no? Encontrar otra gente y además gente de profesiones muy diversas, de inquietudes muy diversas, que ves que, bueno, tienen esta inquietud igual que tú y te hace sentir parte de este grupo. Yo conocí el Club Palindromista Internacional a través de Josep María Albaigés y luego Ramón Giner, sus creadores. Fue a través del primer boletín que publicaron, que todavía no se llamaba Sema Games. De hecho, tal vez no tenía ni tan solo título, pero pedían. Había como un concurso de ideas para titular la revista. Sema Games. Qué bueno que ha llegado. Sema Games, la revista del amor. El amor a los palíndromos escritos con rigor. El Club Palindromista desarrolla una serie de actividades y una de ellas es un encuentro anual de los palindromistas que con esos encuentros lo que intentamos o lo que pretendemos los palindromistas es compartir nuestros recursos, nuestras formas de llegar a solucionar ciertos problemas o ciertas construcciones técnicas y una muy fundamental, que también la llevamos a cabo gracias a los debates que hacemos, construir algo que a día de hoy no existe, que es una teoría palindrómica. Justamente lo que planteábamos con Pera era decir, bueno, nosotros tenemos que sostener esta opinión y demostrarla y sacarla, digamos, demostrar que el palíndromo puede ser literatura y que es literatura. Y de ahí surge la idea de Rever, que era decir, bueno, hagamos un movimiento literario palindromista. Un movimiento literario basado en la estructura del palíndromo. El caso del palíndromo, concretamente, yo creo que se debe más, si me atengo a sus primeros valedores y a Josep María Albaigés, a su perfil, que era un amante también del Ulipo, de los pocos que conocían el Ulipo acá y demás, es una aproximación muy parecida a la que dio en Francia el Ulipo. Es decir, la suma de la cultura científica o matemática incluso, porque Albaigés era ingeniero, con una cierta voluntad literaria y humanística. El Ulipo nace de dos grupos, uno de poetas expulsados del surrealismo por André Breton y encabezados por Jaime Monqueno, y por un grupo de matemáticos, por Bourbaki. El palíndromo en realidad se compone con tres tipos de palabras. Unas son las palabras simétricas, que ellas mismas ya son palíndromos. Otros son las palabras bifrontes, que son las que al leerlas de izquierda a derecha te dicen una palabra y al girarlas te ofrecen otra. Y el tercer tipo de términos que necesitamos para componer palíndromos son lo que denominamos palabras amigas de los palíndromos. Mi búsqueda me lleva a Igualada, tierra de palindromistas, sede de la biblioteca palindrómica más grande del mundo y centro neurálgico del Club Palindromista Internacional. El Club Palindromista Internacional como institución no tiene una sede física. Pero tiene una biblioteca. Exacto. Lo que queríamos es decir, bueno, nuestro punto de referencia geográfico, ¿dónde lo tenemos? Pues ahora lo tenemos en esta sala que se irá nutriendo posteriormente con las aportaciones de diferentes palindromistas y al final constituirá la Biblioteca Palindrómica Universal.
Aquí estamos ante un fondo documental que contiene en estos momentos más de 50 libros relacionados directamente con los palíndromos, carpetas, correspondencia... revistas... No cobra IVA, caviar, bocón. Ojalá Emma ame al ajo. Y ustedes, que le quería preguntar, son copresidentes, ¿no?, del Club Palindromista. ¿Cómo manejan eso siendo Efectivamente, pues muy bien. uno no quiere derrocar a otro, no hay rencillas de poder por quedarse por el dominio del palindromismo mundial? Básicamente, yo hago la revista, él se encarga de, como te decía, del tesorero y de los socios, de las altas, bajas de socios y todo este apartado. Y bueno, entre los dos vamos haciendo... ¿Cuántos socios tiene el club? 50. Aproximadamente somos 50 en este momento. O sea, de Club Palindromista hace unos años era pues como algo hermético, algo donde había una élite, una serie de personas que estaban en un club donde cuando eres transgresor un poco te automarginas. También. Porque estás haciendo cosas diferentes a lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Claro. Escribo constantemente, en el teléfono un montón. Sí, en el tren o estás por ahí y van surgiendo ideas. Como los palíndromos son una cosa así tan corta y tan fácil de anotar, ¿no? ¿Y tenés mucha gente que sigue eso? Mucha gente no hay. En palíndromos siempre hay poca gente, pero la verdad es que hay 5 personas, 5 o 6, por ahí suele andar, pero hay 5 que son fijos y que llevan desde hace mucho tiempo, que responden todas las semanas y que es una gozada. Eso es lo que me ha dado vida de continuar publicando, ¿no? El palindromista es un ser especial, es un ser un poquito raro, un poquito excéntrico, es verdad. Tiene una serie de condiciones que no son fáciles de explicar. De hecho, a mí lo que me gustaría es que tú me las explicaras ahora a mí, porque tú, además de cineasta, también eres palindromista. ¿Es cierto? Pues vamos a ver. ¿Qué, me estás retando? Te estoy retando, por supuesto. Y vamos a conversar a ver de dónde te procede la inspiración, de dónde te procede la manía. Pere me dejó pensando, ¿por qué escribo palíndromos? ¿Por qué no puedo parar de leer todo al revés? ¿Soy un anormal que no encuentra su lugar en el mundo? Acá descubrí uno doble, de sabores combinados. Allí con nocilla, yo hallé tu Nutella hoy. Yo sin amor, broma ni soy. ¿Por aquí hemos ido o no? Vamos por aquí. Podemos colarnos por aquí si queréis, ¿eh? ¿Eso no es hacer trampa? Sí, pero en los palíndromos todo el mundo hace trampas. Utilizas B por V, pones cosas sin H cuando la llevan, cambias la I latina por la Y, es que si no, no hay manera. Entonces vamos por ahí. Sí, ok, pero no digáis nada, ¿Ya acabéis? Es un laberinto, No hay manera, ¿eh? Acá nos perdimos, No hay che. manera, al final tendréis que hacer trampa como nosotros. Venga, hombre. ¿Cómo hacemos, maestro? Oye, seguid recto por aquí, que aquí hay Pero un el sonidito agujero no pasa. oculto. A ver, que no nos vean los ortodoxos del Hombre, palíndromo, no, ¿qué va? Perdón, no sé si hablas, ¿te paso una entrevista para un documental medio cortito? No hablas, ¿no? Una sola preguntita. Pongo moneda, ¿eh? Para el rato. Permiso, déjame un segundo, después la pongo. Esto es una rosa, ¿no? Sí. Bueno, hay un palíndromo que dice, yo dono rosas, oro no doy. Eso sería igual, ¿lo querés escribir? Sería igual de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Ah, sí? Yo dono rosas, oro no doy. Vale. ¿Y cuál es el fin de este documental? ¿Qué busca el palindromista? Tal vez vencer al tiempo, haciendo retroceder la trayectoria inflexible del lenguaje. O quizá simplemente quiera jugar, para recuperar algo de la infancia. ¿Quién sabe? ¿En qué momento perdemos el espíritu lúdico y pasamos a interesarnos en la utilidad de las cosas? Muchas preguntas me acosan, pero una con insistencia. ¿A quién puede interesarle esto de los palíndromos?
Este libro es una edición que he hecho independiente de unos 100 ejemplares más o menos, más que nada para el mundo este de los palíndromos. Nunca he pensado que a alguien más, digamos, pueda llegar a interesarle. Este tiene 6.886 palabras. Eso sí me obsesionó que sea ese. Y de letras tiene unas 25.000, digamos. Lamentablemente no es Capicúa el número de letras, pero tiene así como unas 25.000. Y en realidad la idea de este palíndromo era que sea un palíndromo largo, pasarme años escribiendo y que sea el palíndromo más grande, qué sé yo. Hasta que llegué a escribir un palíndromo súper extenso y complejo, que era la obsesión que había tenido desde siempre, y fueron 4 meses de completa locura que al final terminé sofocado con un libro completamente inútil y nada popular, pero era lo que yo buscaba. Y yo creo que es aquí donde está el límite entre la pasión y la locura. Porque esto que para la psiquiatría puede ser un síntoma de una neurosis, o para la economía la inversión de tiempo útil en algo completamente improductivo, para mí significó el conseguir una meta que yo estaba buscando. Y yo creo que sea cual sea esa meta, por más ridícula o absurda que sea, es donde se define el límite entre la verdadera pasión y la simple locura. La Biblia en palíndromo es un trabajo, es una locura que ha durado unos 5 años y que viene a ser, pues ni más ni menos que la versión palindrómica de la Biblia. Seguramente en la Edad Media el palindromista habría ido a la hoguera, porque como sabéis el palíndromo es una frase que se resiste a ser escrita y en la que puede pasar cualquier cosa, en la que el personaje más benévolo de la Biblia, el palíndromo lo puede convertir en el más maligno. Yo en el año 99 hice una obra de teatro junto con otro compañero que hicimos el guión juntos y la música la hice yo, que se llama Turning Point. Sí, realmente aquí el palíndromo jugaba un papel muy importante porque era todo un recorrido en la vida de un hombre con un punto medio. Y entonces pues había toda una teoría sobre cómo su vida se había torcido a partir de un cierto punto. En un momento dado los incluí porque hablaba de la historia de mis abuelos en el Hotel du Palais de Biarritz en el año 30 o algo así. Y entonces, pues, alguien me contó, creo que fue un tío mío, que hicieron el amor en esa suite. Y claro, que se veían reflejados por todas partes y que cuando acabaron, pues, fueron a un cóctel o no sé qué. Entonces mi abuela le dije a mi abuelo, esto que acabamos de hacer es una marranada espantosa, no lo voy a hacer nunca más. Y a partir de ese momento, nada más que se dedicaron al sexo oral, es decir, al sexo verbal palindrómico, por no palíndromos. Ano, tetona. Olaf, atrapa y aparta falo. La turbé. Uf, fue brutal. Son eso, senos. No sé, pezón. ¿Frase o...? Sí. ¿O palabra? O palabra. Palabra, por ejemplo, arroz. Zorra. Muy bien. No sé si vamos bien, ¿eh? Por aquí hemos venido antes. No, por aquí hemos venido antes. Vamos otra vez para allá, por favor.
que sin palíndromos no puedo yo vivir. Ahí va. Sí, sí. Viva el palíndromo. Saludo a todos afectuosamente. Yo soy Silvia y he escrito y he compuesto una canción dedicada a todos Ahí viene. ustedes y al palíndromo. Vive el palíndromo, vive el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. Dábale arroz a la zorra lavar. Dábale arroz a la zorra lavar. Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. Yo creo que se va a sorprender Silvia cuando vea todo esto. No tiene idea de lo que lo valora la gente a ella y tampoco tiene idea de lo que hizo Alfonso con este tema, ¿no? Y vos naciste en Viña, ¿no? ¿Eh? En Valparaíso. Ah, Valparaíso. ¿Y tú en Neuquén? En Neuquén. Pensá que estamos cerca, ¿eh? Como así a nivel geográfico, estamos cerquita. Aquí hay uno bonito, divertido. Era Love Song, no sé, volaré. Quiero volar el cielo azul. Quiero amarte con todo mi ser y decirte aquí estoy con mis besos de amor para darlo solo a ti. Pablo y el palíndromo, Pablo y el palíndromo, Pablo y el palíndromo, es algo especial. Bueno, voy a entrar al blog, a mi blog que se llama La Breve Verbal, donde publico a diario un palíndromo. Y hoy día, que es domingo 2 de julio, tengo un palíndromo alusivo al día del palíndromo. Ávida de dip, pide dádiva. El día 2 de julio, que es el día central del año, de un año normal de 365 días, el 2 de julio es justo el que queda en el eje, para no variar, para que de un año a otro no hubiera esas diferencias o diferentes fechas, pues dijimos, pues vamos a establecer este día. Son las 12 horas en Europa Central, España, Cataluña. Justo ahora el año se divide en dos partes iguales. Estamos justo en el eje de simetría del año. Hola amigos, bienvenidos a la celebración del Día Internacional del Palíndromo. Espero que paséis un día festivo muy entretenido, que enviéis muchos palíndromos y enviéis vuestras selfies y vuestros vídeos. Gracias. Hola, soy Toni Guillamón de Sant Quirze del Vallès, en Cataluña. Encantado de saludaros y compartir una crisis más de esta enfermedad crónica llamada palindromía. En fin, que me lo paso muy bien cuando hacemos estos días internacionales del palíndromo, los encuentros, etcétera, etcétera. Es un placer compartirlo con todos vosotros. Un abrazo y un beso. Hola, soy Carlos Felipe Martel y me dirijo, como cada mañana, a mi despacho en la Universidad de La Laguna, donde doy clase de estadística. Esta es la puerta de mi despacho, con palíndromos de estadística.
y también palíndromos mermelada. Sigo hacia mi despacho, aparece más palíndromos. Es posible que la universidad me eche por friki. Si me echan, que sea por la puerta grande. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Muy buenas a todos vosotros, vosotras, amigos, amigas, @palindromistas. Un abrazo muy fuerte y espero veros pronto en el Congreso. Bueno, iremos por aquí. Claro, es que vamos a ciegas totalmente. ¿Y hay otra forma de ir que no sea ciega? No, solo se puede ir a ciegas. Por aquí no, un camino sin salida. Hemos perdido el tiempo. O sea, el cuadrado mágico de Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas es un cuadrado palindrómico. Puedes leerlo en cualquier sentido y siempre te da lo mismo. Puedes decir Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Aquí igual, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Normalmente se traduce como el labrador Arepo aguanta las ruedas con trabajo. Es un ensalmo apotropaico para mantener lejos los malos espíritus, lo que sea, ya en la antigua Roma, en Pompeya. La gracia del palíndromo no está en el significado, para eso está la prosa. El palíndromo, su gracia es que es un eje, es un espejo, como este que tenemos por aquí detrás. Es un espejo y refleja otro mundo. Y claro, eso a la gente siempre le ha dado miedo, ver otro mundo reflejado, porque te da la sensación de que hay mundos paralelos. Y esa sensación siempre la hemos tenido, de que hay mundos paralelos, y el palíndromo es un mundo paralelo. Entonces, lo que hay detrás, evidentemente, no es malo, es bueno. Lo que son malos son los anagramas, los hechizos. Es decir, un anagrama dice una cosa y la lees al revés y dice otra. Eso es malo. Digamos, podría contener cosas malas o negativas. En cambio, el palíndromo es totalmente transparente. Existió y aún perdura, una fascinación por la necesidad que tenemos los humanos de la magia y de lo inexplicable, ¿no? Porque muchos de estos usos ludolingüísticos, que a mí me fascinan en tanto juegos, y que apelan y me llevan a la infancia, en algunas tradiciones han sido utilizados como mensajes de tipo divino o espiritual, ¿no? ¡Eureka! Precisamente por eso, yo creo que los mejores secretos de la naturaleza, básicamente, es decir, están en la naturaleza. Nosotros somos incapaces con nuestro intelecto o con nuestros sentidos de percibirlo, pero los tenemos delante, evidentemente, porque una ley de la naturaleza tú no la inventas, sencillamente la descubres. Y cuando descubres algo es que lo has tenido ahí siempre. Josephine y el palíndromo es algo sustancioso, mucha y gran teoría en algo tan hermoso. Bueno, la neurociencia es el estudio del cerebro y el sistema nervioso en general, sobre todo del cerebro, ¿no? Yo, la verdad es que yo soy un matemático que trabaja en neurociencia, ¿no? No hay estudios sobre palíndromos que yo sepa, pero hay estudios sobre otros tipos de juegos de palabras con constricciones. Estudios, ¿no? Científicos, ¿te referís? Científicos, sí. Comprobables, experimentales. Bueno, sí, comprobables, experimentales. Lo que pasa es que se han hecho con pocos sujetos. Estas cosas son experimentales y tienen su alcance de veracidad, ¿no? Pues está
relacionado con la población con que se ha probado esto. Si tú comparas, por ejemplo, te están monitorizando, ¿no? Y te están mirando de algún modo qué partes del cerebro se activan ante un ejercicio lingüístico, digamos, leer un libro, incluso escribir, digamos. Pero bueno, si quieres, podemos probarlo. No sé. ¿A qué te referís? Que podríamos hacer un experimento de este tipo y hablar con alguien que se dedique a investigación en neurociencia y lenguaje, en psicología del lenguaje, por ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que encontrar al sujeto y... Bueno, tenemos un club de palindromistas acá en Barcelona lleno de gente. Me parece que eso no va a ser problema. Alguien vamos a encontrarlo. Sí, tiene que entrar en el... Sí, tiene que ser algún palindromista que haya tenido un poco de experiencia en palíndromos, ¿no? Claro. Y también que esté animado a hacer esto. Yo creo que tú mismo podrías hacerlo, ¿eh? Estarías más entregado que otros, ¿no? Yo ya no puedo porque yo ya tengo que controlar el experimento. Pero... Bueno, puede ser. Yo me animo. Pero después que lo siga otro palindromista, ¿no? Sí, si no te vuelves loco tú ahí dentro, pues entonces entro yo la segunda vez. ¿Y yo sería el primer conejillo de Indias en eso? No, podría ser una idea, ¿no? No sé. No, me parece mal. 100.1 Oída Radio. Una idea simplemente etimológica, incluso el origen de la palabra capicúa, que es una de las palabras más populares para denominar aquello que es simétrico, ya sea por números, como los billetes del colectivo, que decís, ¿no? El colectivo. Del autobús, que digamos que había coleccionistas, es una palabra de origen catalán, porque cap quiere decir cabeza y cua quiere decir cola. De modo que... designa algo que es totalmente simétrico y fue analógicamente la primera palabra que circuló para designar este extraño artefacto que era la simetría también verbal. Es decir, un capicúa como lo de los números, pero con letras, ¿no? A mi izquierda, Xavi Torras, cocinero y palindromista. Buenos días, Xavi. Hola, buenos días, Mario. Muy bien, pues vamos a llegar a ese momento radiofónico absoluto que es de visualizar cómo hacemos entrega oficial del premio Falolaf de carne magra del Certamen Internacional de Palíndromos Eróticos para Xavi Torras. Xavi, enhorabuena. Muchas gracias, Mario. Aquí lo tienes. Sí. ¿Sí? Bueno. Y lleno de deseo, casi no reposo. Cauto me toco. Temo tu acoso, pero ni saco ese dedo, Nelly. Y eso es. Y Nelly feliz. Es muy bueno. He sacado uno, ¿eh? Ha sacado uno durante... el primer palíndromo. En directo, para Oída Radio, en el 100.1, el primer palíndromo de Javier Rueda. El debut. Vamos allá. Como es el primero, es sencillo, pero bueno, como estamos hablando de mi profesión, he pensado, bueno, a ver qué saco con cámara. Va. ¿Vale? Y entonces en catalán, que es a cámara, ara, maca. Es decir, a cámara ahora mismo, bonita. Hombre, Y preciso, sensacional. ¿no? Preciso, claro, y hablando a cámara, ¿eh? Hablando a cámara directamente, ahora maca. Pues a partir de esta idea vamos a escuchar, vamos a relajar nuestros oídos también aquí en Oída Radio, en el 100.1 de la FM, escuchando a otro virtuoso, pero de la música, escuchando no a Johann Sebastian Mastropiero, sino a Johann Sebastian original Bach, con su canon del cangrejo, un canon con acompañamiento en sentido inverso, es decir, con música palindrómica, con música capicúa, que en sentido invertido, la misma melodía, marcha atrás, acompaña a la propia melodía. Escuchemos a Bach. Fue un poquito gracias a Steve, justamente porque Steve iba al colegio y un día llegó a la casa y me dijo, mami, la profesora dijo una palabra, una frase que se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero eso fue en alemán.
La nota fría con ruido diurno cae atonal. Yo solo si te doy, yo de ti solo soy. Yo recuerdo muy bien que Steve me dijo, ¿crees tú que podré escribir una cosa así, una frase así en castellano? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Y después de un tiempo vino y me mostró un palíndromo que había escrito. En ese tiempo ni siquiera conocíamos la palabra palíndromo. Entonces yo pensé, bueno, si mi hijo, que era un niñito, es capaz de escribir una frase de tal tipo, yo también podría tratar. Amada la flor florece, rece Rolf, Rolfa la dama. Y recuerdo muy bien que fue un día sábado que fui a la feria a comprar y andaba sin papel ni lápiz, andaba con mis bolsas y una chauchera con un poco de dinero y una lista de compras. Y me fui caminando porque me iba caminando a la feria temprano en la mañana y iba pensando en un palíndromo. Iba pensando en una frase si yo no sabía lo que era. Y me recuerdo muy bien, cuando llegué a la feria se me ocurrió algo. Entonces compré, pero muy velozmente, y me fui a la casa, entré, tiré todo por el suelo y fui a buscar un papel y un lápiz a anotar mi primer película. Ahora, eso fue como un pasatiempo al comienzo, pero... ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos. En 2001. Fue el 2001. Pero eso luego fue desarrollándose más y se convirtió en parte de mi vida ya como una pasión. Como la luz, el palíndromo brilla de por vida. Que brilla, que brilla. Es inútil en sí mismo y eso quizás lo hace muy fascinante. Otra cosa que me gusta es que es un grupo. Este momento es justo la mitad de la duración del documental, El eje del palíndromo. Para celebrar tan importante suceso, se me ocurrió hacer un cortito animado palindrómico. Itatí Salas. Ramón Omar. Yo sin vos, ovni soy. ¡El roto motor, ¡Ánimo de moro me domina! Mozo. Mozo. Sobornos. Son robos. Acá, Mahoma amó a Maca. Olí. ¿Te detilo? Desearte me trae sed. ¡Arriba la birra! ¡Ole, magno pene, póngamelo! Yo honro porno hoy. Abajo me mojaba. ¿La marihuana?
Irá mal. La moral. Claro. Mal. ¿Sos o no sos? Yo sí soy. ¿Se es o no se es? ¿O no? Efímero. Lloré mi fe. No marees, Ramón. Somos seres solos. Ser 3. No te puedo contar mucho, ¿no? Tienen que ser los psicólogos los que controlan la información que te llega antes del experimento, pero básicamente vas a tener que construir palíndromos a partir de palabras que te daremos. Hasta aquí puedo llegar. Bien. La idea de poder ver mi cerebro me fascina, pero también me inquieta. ¿Verá mis secretos más íntimos? ¿Mis perversiones? Tony, hablándome del cerebro y su funcionamiento, me hizo pensar que la ciencia, como el palíndromo, también puede ser poesía. Pero también puede ser intrascendente la ciencia, cuando deja de lado la incomprobable mirada romántica del mundo. Ellos se dedican a esto, a hacer experimentos. Básicamente son investigadores. ¿Somos acaso solo monos evolucionados con lenguaje? Yo creo que sí. Y gracias a ello, a algunos primates nos gusta jugar con el lenguaje, darlo vuelta, encontrar significados ocultos y reveladores. Instrucciones importantes. Cuando entres dentro del escáner, lo primero, tienes que asegurarte de que estás en una posición cómoda, porque no te vas a poder mover. En los 50 minutos que estés dentro tienes que minimizar el movimiento al máximo. 50 minutos. La cabeza no se podrá mover para nada. Te vamos a poner unas gafas por las que vas a ver la pantalla. Sí. Y en la pantalla es donde te vamos a presentar todos los elementos que necesitas para generar los palíndromos. Como una proyección voy a tener. Sí, es como si vas a ver la pantalla justo enfrente tuyo, ¿vale? ¿Qué tal? A ver, soy Alex. Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien. Pasa por aquí, por favor. Me saco... Tienes que quedarte en calzoncillos y calcetines, bueno, si no llevas con los zapatos y ponerte la batita. No sé si me gusta la idea de pasar tanto tiempo en un lugar así. Es pequeño y podría faltarme el aire. Hace días que estoy muy ansioso por este experimento, casi sin dormir. ¿Descubrirán mi enfermedad con los palíndromos? No veo la hora que termine. Tú primero. Espero al menos hacer algún aporte valioso para la ciencia palindrómica. Aquí tienes la botonera para hacer la tarea. ¿Videojuegos? Sí. Así Como estés tú más cómodo. Que no se repite. Correcto. Y este que se repite. Correcto. Vale. ¿Estás bien? Vale, Tomás, ahora muy quieto, que vas a estar un rato escuchando el ruido y no tendrás que hacer nada, ¿vale? Vale. Muy quieto. Tumbado dentro de este aparato de tortura, mientras otros se sumergen en mi cerebro, no puedo dejar de pensar en el origen de todo esto. Sota desde Maronea, el poeta maldito.
quien probablemente haya sido el primer palindromista de la historia. El mito de Sota desde Maronea, que siempre me fascinó, es que él elaboró diversos versos denominados desde entonces por los helenistas sotádicos, que son versos que admiten una lectura inversa pero tomando otro sentido, y que en el sentido de la lectura inversa eran ofensivos o eran antimonárquicos, anti-rey Ptolomeo, ¿no? De modo que algún otro poeta cortesano, yo imagino que lleno de resquemor y de envidia por el talento poético de Sótades, se chivó al rey y le dijo: mira, mira, mira lo que te está diciendo, léelo al revés. De modo que, según esa leyenda, Sótades de Maronea acabó en el fondo del mar Egeo dentro de un cofre de plomo, ¿eh? Es decir, que yo advierto, y tal vez por eso jamás me he dedicado a hacer palíndromos, que ser palindromista es un oficio altamente peligroso. Por mi amor a los palíndromos, ¿pagaré tan caro como Sota de Maronea? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ya llegamos o no? Llegamos, deberemos llegar, si puntual, a las 9:52. ¿Qué hora son las 9? A 9, sí. Como en la mitad del viaje, más o menos. ¿Dónde estamos, verde? Estamos en el eje del palíndromo, del viaje. Lo único que te confieso es que por un momento me puse un poco celoso de los otros palindromistas. ¿Por qué? Y pues no tengo mi canción yo. ¿No tienes tu canción? Y a mí no me hiciste ninguna. Y yo también soy palindromista, parte del documental. ¿No me haces una para mí? A ver. ¿Ya lo sacaste? Claro. Qué grande. ¿Ya? Sí. Tomás y el palíndromo en el cine están. Palabras van y vienen con imágenes que van. Silvia Tichauer es la demostración palpable de que el palíndromo es una píldora de felicidad. Es una persona que vive para y por los palíndromos, lleva bastante tiempo componiendo palíndromos, lo hace a diario y sé que a diario disfruta componiendo palíndromos, pero disfruta hasta el punto de que los palíndromos le dan salud, le dan vida. También tú comentabas que en realidad tampoco es crítico que pueda llegar a hacer el palíndromo, sino que lo que interesa más es el proceso de esforzarse en generar el palíndromo. Exacto, ¿no? Vale, vamos a por el tercer bloque. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Estás bien? ¿Todavía? Ahora hemos hecho el segundo bloque, ahora vamos para el tercero. Vale. Venga, seguimos. ¿Estás cansado? ¿Cómo? ¿Estás cansado? Está divertido, me estaban poniendo unas palabras posibles, pero está divertido. Pues te lo podemos alargar todo lo que quieras, ¿eh? Vale. Pues, venga, seguimos. ¿De dónde ha salido Lipgott? Bueno, en realidad mi apellido original es al revés, es Gottlieb. Lipgott es un palíndromo silábico de Gottlieb. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Lo has adoptado hace mucho tiempo? ¿Siempre lo has llevado contigo? Porque, claro, en Duermevela vemos que eres Lipgott. Bueno, justamente tiene que ver un poco y coincide cronológicamente con la época que descubrí que era palindromista. En esa época también yo estaba por estrenar mi primer documental, Fortalezas, y era un poco como salir al mundo. Yo venía de una situación de una crisis personal bastante severa, que casi me deja atrás, y estaba como muy enojado con mis padres. Entonces me pareció como un buen recurso usar el palíndromo silábico como un seudónimo, ¿no? Argentina es tierra de grandes palindromistas. Sí, no tanto como Cataluña, ¿eh? Ustedes son los reyes de... Bueno, pero eso no hay seguramente en Cataluña hemos bebido gracias a lo que en el siglo anterior e incluso el XIX
pues han hecho maestros como Filloy o Nafarrate, que para nosotros han sido los grandes maestros, ¿no?, de este quehacer. Y de alguna manera, bueno, pues Filloy, fíjate, que le llamaban el hombre de los 3 siglos, ¿no?, porque nació en el 19 y murió a inicios del 21. Una persona que ha desarrollado paralelamente su labor como profesional, como jurista, abogado, y al mismo tiempo tiene una producción palindrómica impresionante. Pero en el caso de Filloy, vos dijiste que era un maestro y para mí ha sido, y lo considero mi maestro de los palíndromos porque gracias a él yo entré en este mundo. ¿Acaso hubo búhos acá? Si usted lo lee para adelante, lo mismo. ¿Acaso hubo búhos acá? Hay frases palindrómicas muy lindas. Yo me inspiré de algunas frases palindrómicas muy lindas hechas por grandes sabios de la antigüedad, entre ellos Dante. Dante tiene una frase que se llama en latín que dice así: Incirum imus notte e consumimus igni. Que quiere decir, dábamos vuelta en la noche y nos consumió el fuego. Empecé escribiendo frases palíndromas por entretenimiento. Y después ya se me hizo casi un modus vivendi. Al cabo de algunos años, escribí un libro que se llama Carcino, que tiene 2.200 frases palindrómicas, empezando por frases de 2 palabras y terminando en frases palindrómicas de cerca de 20 y tantas palabras. Bueno, Tomás, ¿nos vas a leer alguno de tus palíndromos? Porque dale, no hay problema. También está bien, ¿no?, que la gente conozca un poquito algunas de tus píldoras. Sí, son bien cortitos. Este me gusta. El Google se liga a Giles. El Google. Maradona no dará más. No dará más. Se acabó ya como futbolista, ¿no? No, es más, porque parece que no sé si has visto imágenes de Maradona últimamente y no tiene fines. Siempre aparece como peor, digamos, en estados peores. Sos, huesos. Dice Romano, crecer, 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 con amor. Ya estamos. Vamos afuera. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a bajar. Para cuidar de los ojos, que hay mucha luz. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Ahí. ¿Está bien? Sí, me quedé manija con un palíndromo. Sí. Necesito escribirlo a ver si me salió bien o no. Bueno, bienvenido otra vez a la vida. Estuvo muy divertido, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gustó. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Y así medio fuerte, ¿eh? ¿Has encontrado la diferencia entre fáciles y difíciles? Todo, y con trampas, me pusieron palabras que no se puede hacer nada. Algunas pulmones. Inope no existe y se puede hacer, pero al no tener sentido me costaba como encontrarle un sentido. Claro. Esta la Era escogimos eso. por esto, ¿eh? Sí. Sí. Podemos contrastar esto con la actividad que salga, ¿no? Sana Avellana. Realmente en este mundo aún dices la palabra palíndromo y se piensan que es un postre. No saben lo que es. Entonces tienes que explicárselo. Algunos le prestan interés, algunos te tachan de este tío está loco, otros dicen otro que no sabe por dónde va. Y precisamente yo creo que los palindromistas somos de los pocos que sabemos por dónde vamos, al menos en cómo encauzar nuestro tiempo. Nuestro buen amigo Luke, que es un amigo palindrómico con un nombre bien palindrómico, diríamos aquello de oye Luke, ayer eyaculé yo. ¿Vos crees que un palíndromo es importante para la humanidad o no puede llegar a serlo? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque si tú dices entonces un palíndromo a un niño, él podrá entender. A veces mejor que tú dices una metáfora. Claro. ¿Verdad? Porque una metáfora tal vez exige más conocimiento y un niño va a entender mejor. Yo veo necesario. Mira, ¿quiere tomar agua? Ahora me quieres vender, ¿cómo es? No, tomar, gratis. Ah, bueno. Realmente es muy importante.
el palíndromo? Sí. Es importantísimo. Algunos piensan que las palabras son solamente, como se dice, ¿no? Vacías, que se las lleva el viento. Y otros creemos que detrás de las palabras puede haber algo más. Sí, por eso he pensado que era una filosofía, porque tú has venido con una palabra desconocida, Sí, pero en realidad tiene sentido. tiene mucho sentido. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ustedes tienen visiones diferentes, ¿no? De lo que... ¿Tú sigues creyendo que esto...? No, sí, seguramente sí que hay algo más allá. Lo que pasa es que, bueno, nunca me he parado a pensarlo. Entonces la primera respuesta que te daba ha sido no tiene importancia. Ahora bien, veo esto y sí que seguramente le puedes sacar un sentido. Hay algo detrás, obviamente. 101. Ah, ya tiene 101. Qué increíble, ¿eh? El último palíndromo que haré en la vida, porque 111 ya me parece excesivo. Todas las actividades que hacemos habitualmente están volcadas en intentar mantener el nivel de memoria, el nivel cognitivo de la gente. En el caso del ingeniero Francesc Castañé, nosotros no podemos hacer nada porque es él el que nos demuestra que la memoria, si se cultiva, no se pierde. Se puede mantener, se puede estabilizar, se puede estancar en algunos casos, pero él demuestra que con perseverancia se puede ampliar incluso el campo cognitivo. Él es un claro ejemplo. ¿Ya habéis entrevistado a Lladó? A Lladó, sí. También al Ruiz. Ruiz. Sí. A Mario Serra. A Toni Guillamón. Silvia viene de Alemania. Sí. Ella es chilena. Sí. Pero ella no se pierde ninguna reunión de aquí. Los pentominos son todas las piezas diferentes que se puede hacer con 5 cuadrados de distintas formas. Para, por ejemplo, los enfermos de Parkinson, en una primera etapa, pues les va muy bien ese ejercicio. A veces la palabra se esconde. Me enteré medio de casualidad de una gran noticia revolucionaria que mezcla los palíndromos con el ADN. Por eso voy a ir a conversar con un distinguido científico. O debería visitar un rabino. Nunca creí en Dios, al menos ese que circula en las religiones. Pero contemplando el mundo y su complejidad y los miles de mundos posibles, es muy difícil no dejarse embriagar por un espíritu religioso. ¿Sería correcto decir que detrás de uno de los probablemente mayores descubrimientos científicos y posibilitantes, ¿no?, de la humanidad está el palíndromo? Sí, o sea, detrás de CRISPR, que seguramente sea la tecnología que va a cambiar la forma de estudiar en biología y en medicina el próximo siglo, detrás de ello hay una persona que se dio cuenta de que había unos palíndromos que se repetían. Tenemos muchísimas posibilidades de palíndromos en el ADN. Piensa que tenemos solamente 4 tipos de letras, 2 tipos de parejas. Adenina con timidina, citosina con guanina, ¿vale? A, T, C y G. Por lo general se asocia, y no está del todo muy claro, que las secuencias palindrómicas que se encuentran en muchas partes del ADN son más estables. Al ser de la misma lectura por un extremo o el otro, generan una mayor estabilidad. Normalmente eso da una cierta rigidez. Piensa que estamos hablando de una cinta que se enrolla y se enrolla muchas veces. Y al mismo tiempo permite un patrón de lectura. Dependiendo del largo que tenga, tendrá unas propiedades u otras. Por lo general, hay palíndromos muy cortos, que pueden ser simplemente secuencias de aminoácidos, como AGA, o puede haber palíndromos muy largos, que suelen ser secuencias reguladoras. Digamos que la naturaleza va a utilizar los palíndromos para marcar puntos importantes en toda esa longitud de la cadena de ADN. La tecnología CRISPR promete hacer ediciones genéticas a la carta. De esa manera
puedes hacer prácticamente todo lo que se te ocurra. Desde padres que quieran tener un hijo con ojos azules, pero que sea su hijo, pues se le puede cambiar los genes que codifican el color de los ojos, a corregir todo tipo de enfermedades. Pero al mismo tiempo también permitiría hacer otro tipo de cosas que no serían tan éticas, ¿sabes? Podríamos estar hablando de selección de características genéticas a la carta, que, digamos, según lo que pidas, no es lo mismo fabricar un bebé a la carta para evitarle una enfermedad que para hacerlo más listo que los demás niños. Luego de tanto sufrimiento, decidí relajar un poco y viajar a París para conversar con Pablo Nemirovsky, un palindromista sumamente ingenioso. Pablo es argentino también, pero vive exiliado en París hace más de 40 años, cuando huyó de la última dictadura militar argentina. Mira, con Ryanair empieza por Ryan, y es un poco la compañía, ¿no? Ryan hay, ¿no? Ryan hay. ¿Retraso es algo en palíndromo? Pará. Es un palíndromo, boludo. Fonético. Coño, claro. Nos dimos cuenta justo ahora, tío. El Level y ahora el Ryanair. Yo nunca había pensado que era un palíndromo. No, fonético. Qué increíble coincidencia. ¿Habrá sido otra señal enviada por el dios de los palíndromos? Es como que tuve varios periodos en mi vida palindrómica, de palindromista. Entonces, y creo que todos por ahí pasamos por ahí, pero está un poco la creación libre, sí, por un lado. En un momento se me dio por las traducciones. Eso que me decías, es cierto, como de encontrarle el punto justo hablando de la creación palindrómica, sí, ¿no? Al palíndromo. A mí también me pasó, como que en esa primera etapa que escribía palíndromos, era todo como el descubrimiento y el cualquier cosismo también, ¿no? Sí, como que había de todo. Y eso un poco lo aprendí de vos. ¿Te acordás que yo te iba a presentar a concursos, vos los supervisabas, los palíndromos, y me di cuenta que había que ser más riguroso con uno mismo? Sí. Porque es fácil hacer, digamos, técnicamente un palíndromo es muy fácil. Sí. Si tenés esa habilidad, digamos, porque tampoco es imposible. Y lo podés alargar, estirar. Y después aparece esa cosa que son surrealistas, que es cierto, que tiene un límite, porque el surrealismo también bordea cualquier cosismo a veces. Digo. Sí. A mí el surrealismo me encanta, pero hay que cuidarlo, digo. ¿Ustedes hacían por completo las obras o eran fragmentos? No, completo. Pero lo que se me ocurrió elegir era un entremés de Cervantes que se llama La Guarda Cuidadosa. La Guarda Cuidadosa es una especie de soldado. Y la historia eran esas como obras de teatro que duraban unos 20 minutos más o menos. Por ejemplo, el original cervantino, las dos primeras réplicas, está el soldado y el sacristán. Entonces el soldado dice, ¿qué me quieres, sombra vana? El sacristán le contesta, no soy sombra vana, sino cuerpo macizo. Entonces, en el palindroso, el soldado Rod Adlos le dice, sos ocio, ¿no? Eso sos. Y el sacristán Nat Circasle está muy bueno el nombre. Le contesta, ocio, eso. También eso que tiene el palindromismo, ¿no? Como ese vínculo con el ocio, con el perder el tiempo, con algo que la sociedad hoy en día no lo permite. El capitalismo, sí. El peor para el capitalismo, que dice que el tiempo es oro, claro. Es rebelde el palíndromo. Creo que capaz que el capitalismo va a caer gracias a los palíndromos. Bueno, tenemos que luchar por eso, ¿no? Sí. Y sí, porque un poco es contrario a esa cuestión de la productividad, ¿no? O sea, no hay nada más improductivo que un palíndromo. Sí, salvo que digas oro y ahí ya entras dentro del capitalismo, claro, digamos.
La palindromía es una forma de expresar lo que queremos la gente normal, la gente llana, los deseos, porque en el fondo la palindromía yo lo que explico es deseo de hacer cosas, ¿no? Pero sobre todo encontrar el placer, satisfacción y poner tu grano de arena para que este mundo mejore a través de la palabra. Yo creo que es la mejor manera que puedo hacerlo yo. No tengo medios para hacerlo de otros. Si pudiera, lo cambiaría el mundo de otra manera, ¿no? Y encontrarnos con que las palabras puedan provocar situaciones nuevas a los que pueden cambiar el mundo no es una quimera, es un camino. En la Diada, que es el 11 de septiembre, es la Diada Nacional de Cataluña del 2011, del año 2011, hacía 100 años que se había creado el Institut d'Estudis Catalans y pidieron, y concretamente me pidieron a mí como escritor, que hiciera una glosa en el acto institucional. Jo preparé una glosa lúdico-festiva. Necessitem que el cor i el cap siguin capaços de submergir-se alhora junts en la mateixa investigació i no pas en dues línies. En aquest segon segle de secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans necessitem més immersió lingüística que mai per tenir un futur capicua amb el cap i amb el cor. Només si vehiculem el dret i del revés el nom de la nostra llengua en traurem l'entrellat. Català a l'atac. Visca la llengua viva i visca el submarinisme. Amigos palindromistas, nos dirigimos hacia el lugar de nuestro congreso, que como sabéis es nuestro encuentro anual, y deseamos que paséis un buen fin de semana y que todos los actos sean de vuestro agrado y que participéis y los disfrutéis. ¡Viva el palíndromo! ¡Viva! ¿Tú harás algo, recitarás algo? Sí, tengo. Vamos a recitar todos. Yo no voy a recitar nada. Hasta los que no se lo esperan van a recitar. Sí, Empieza el Congreso y no vi la noticia en ningún diario. ¿Cómo es posible que la humanidad no esté atenta a este encuentro tan notable? No me importa. Por fin voy a asistir al famoso Congreso, el cual dicen es una verdadera fiesta palindrómica. No puede ser morirte estando en pleno vigor. Y con un Vamos a comenzar la visita guiada a Montfalcó. Vamos a aprovechar el recorrido que pasa por el medio de vuestros palíndromos. Hay 40 palíndromos colgados en 17 lenguas diferentes. A ver si encontráis los vuestros, que están por ahí. 40 por 17. En el laberinto. Hay en griego alguno, creo. Y hay en árabe, hay en... bueno, yo que sé, en todas muchas lenguas. La verdad que hay un par de cosas curiosas. ¡Alfonso! Y yo que sé, no sé, o sea,
ni nicotina, ni Anómala. anómala de seda, Seda, la la mona. Claro, si no lo ves, vuelves al origen y lo desdoblas. Ya está. Por eso el palíndromo es transparente. A mí, ¿sabes para lo que me sirve eso? Cuando ves una inscripción y sabes que es un palíndromo, como esa que te he enseñado del amuleto mágico. Si no lo ves, no importa, vuelve al principio y le das la vuelta y ya sabes lo que la graba es más perverso. Claro, es el malo, el palíndromo el bueno. Exactamente. Venga, nos vamos a dirigir ya a la sala de conferencias. La forma en la que organizamos la tarea dentro del escáner fue ofrecerle como diferentes intervalos de tiempo en el que él tenía que esforzarse en estar creando tantos palíndromos como pudiese con la semilla que veía en pantalla. En vez de darle todo este minuto y medio seguido para que estuviese creando, lo íbamos intercalando con otra tarea que también requería cierto esfuerzo mental. Hay una idea que es muy importante hoy en día en neurociencia, que es la idea de las activaciones que se producen en el cerebro por la tarea o las activaciones que se producen cuando no haces tarea. Hay veces que cuando no estás intentando hacer nada es cuando de alguna forma el cerebro está funcionando de forma encubierta, que es lo que se llaman estados de resting state, o aquellas cosas que están pasando cuando tú no estás... Nunca dejamos de procesar en el cerebro, ¿de acuerdo? Pero cuando no estás haciendo una tarea concreta. Lo más importante que veis aquí es que el hemisferio izquierdo está mucho más activado en Tomás que el derecho. Y esto demuestra que es una tarea de lenguaje, ¿no? Y que está bien lateralizado en el fondo. Entonces lo que tenemos sobre todo es que su activación corresponde muy bien con el lenguaje, sobre todo la parte del área de Broca, la parte precentral, premotora, todas estas activaciones son típicas del lenguaje. Si os fijáis, su activación también se extiende un poco más prefrontal, y el prefrontal son zonas que están sobre todo activadas cuando estás haciendo procesos ejecutivos, de control, cuando hay mucho conflicto, cuando tienes que resolver problemas, ¿no? Son áreas también muy implicadas en la atención sostenida y supongo que este es un dato importante en esta tarea, ¿no? Bueno, yo antes de terminar aquí esta intervención a coro, bueno, que quizá continuemos con todo esto y os mandamos algún mensaje en un futuro próximo. Gracias a todos. Hasta ahora que sepamos, escritores, poetas, monjes, compositores han usado el palíndromo como artificio literario, como rareza, como reto, pero de manera puntual. Y no es hasta el siglo XX cuando surge la figura del palindromista. Cuando digo palindromista, me refiero a alguien que compone palíndromos por afición, por juego, vinculado o no al hecho literario, y que tiene una cierta continuidad, que experimenta y llega a tener una obra palindrómica, más o menos cuantiosa, de más o menos calidad, pero que se dedica a ello. Y es en la segunda mitad del siglo XX donde empieza lo que yo considero la historia del siglo de oro de la palindromía, y que tendrá una indudable relación con el CPI, con el Club Palindromista. Esta figura del palindromista, como he planteado, y esta explosión, al menos en los ámbitos castellano y catalán, es extraordinaria. ¿Hay más palindromistas en cerveza? 4, 5... Confieso que tenía un poco de miedo de conocer a mis colegas palindromistas y encontrarme con unos freaks antisociales con los cuales fuese imposible hacer un documental. Pero por el contrario, descubrí en todos ellos una calidez humana extraordinaria. Como suele decir Marco Jimeno, fue una gozada conocerlos. Ahora me siento un poco menos solo. Es un juego, porque yo considero la literatura y el arte como un juego. Reivindico absolutamente la noción de juego. Creo que somos seres juguetones y creo que el juego, si te lo tomas de una manera muy seria, es una de las formas más humanas de relación. ¡No! ¡Bravo! ¡Vienen dos más! ¡Muy bien! ¡Andaban!
contaros sobre este libro, Esquizopósix, que es un libro de calambures bilingües. Calambures bilingües, calambures, todos sabemos lo que es calambur. Yo el primero que conocía era el de los payasos de la tele, el de yo lo coloco y ella lo quita, yo lo coloco y ella lo quita. El juego es en euskera y castellano, ¿no? En los dos idiomas en los que trabajo. Entiendo que, claro, si no sabéis euskera, pues no tiene mucha gracia, pero digamos que así era como no lo gotic oker ia. Casi errado desde el primer monólogo. Casi errado desde el primer monólogo, así era como no lo gótico quería. Iba a hacer una demostración del audio, pero casi que lo voy a recitar así como lo suelo hacer. Así era como no lo gothic oker ia. Así era como no lo gótico quería. Hay ciertas dudas sobre si escribir palíndromos incrementa la libido, pero está de sobras demostrado que la creación palindrómica aumenta inmensamente la potencia textual. Y ahí va todas las palabras en Pagolac que hemos leído que forman un gran palíndromo que dice: Amak kaloga pele manala namala nkat tokele sunava setanamnan umanisi sutu pakotiso vulanisanan unafat uplenumo konakafe abanu losea kina ba nasabuloni puti puti pinoluvasan abanika solunava efaka nolomunel putafanu nanasilubo sitoka putusisi namunanman tesaba nusele kotaka nalaman namele Pagolac. Cama. Aún esté a su lado, toda luz atenúa. Aman a Pedro. ¿Murió? Oí rumor de Panamá. A rabos, al ocaso cosaco la sobará. Ya lo sé. Doy a rata melanina. Le mata rayo de sol. Ay. Avisé. La red era lesiva. Yo soy así, musita. Rapeé para ti. Sumisa yo soy. ¿Era catalán? Va, la atacaré. Allá con tu raza, Ruth. No calla. Leí menú. Ya sé. Desayuné miel. Recé. Debo obedecer. Sí, exacto. Vamos andando y mirando. Sí, nada. 3 kilómetros. Menos, ¿no? Vamos. Menos, hombre. Y además podemos ir reconociendo. No sé si estará. Igual está cerrado ya, ¿eh? Seguramente que no hay. No hay ni bar, seguro. Todo esto luego hay que deshacerlo. Esto es un anagrama. Ahora la vuelta será algo desconocido. Que completará el palíndromo. Mira el eje. A ver qué sorpresa nos depara la vuelta. Un rayo de la Vía Láctea. Que se llama el eje del mundo desde el punto de vista de la Tierra. ¿Pero qué centro si estamos flotando en una cosa infinita? No, Puede pero, ser el centro. no, pero la Tierra tiene un eje de rotación. Sí, que está inclinado, claro. Y entonces, sí. ¿Un bar, dicen? Uy, como que es un grito de burra casi, ¿eh? Glorioso, si encontramos un bar. Alguien se jugaba el chip. Auto. Esto lo sabía, ¿eh? El eje. No. Yo sabía esto. No, ya ves. ¿Dónde lo trajiste? El eje, tío, al eje. Ah, pero eso es primero. Es diabólico esto. Claro, hay un plan divino. O sea, después de la larga travesía por la oscuridad, llegamos es lo que buscaba. al centro del laberinto. Bueno, entonces ahora para allá Centro del laberinto. está la luz, entonces. La luz y el alcohol y las chicas. ¡Arriba la birra! ¡Arriba la birra! ¡Arriba la birra! Se terminó el congreso y ya tengo ganas que empiece otro. Haber compartido tiempo creativo con mis colegas palindromistas fue un deleite que nunca olvidaré.
Esto me hizo acordar una bella frase de mi maestro Filloy. La palindromía perfuma sus horas muertas. Hace nacer en cada frase una flor que antes no existía. El placer de recogerlas corresponde a quienes afrontan el aburrimiento como una travesía ineludible. No hay nada más hermoso que perder el tiempo con elegancia. Por eso mismo voy a seguir perdiendo el tiempo buscando mis rosas. Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. La felicidad es al escribir palíndromos. Viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. Está muy bien, o sea, no puedo vivir sin ti, pero ahora es que no quiero Azar, al emigrar, gime la raza. Yo, social y laico soy. Edipo, la mamá lo pide. La masa polaca acá lo pasa mal. Dávale arroz a la zorra, era va. Ay, si roba Nico, cocina Boris y ya. Anita lava la tina. Sacude y educas la ruta natural. ¡Viva el palíndromo! Que sin palíndromo no puedo yo vivir. ¡Viva el palíndromo! Que sin palíndromo no quiero yo vivir. Eva usaba rímel y le miraba suave. Ea, con ropa porno cae. A ti, modosa sodomita, amor al aroma, se nieve, leve Inés. El bar es imán, o zona miserable, sea Coca-Cola, loca coca es. Amar es reconocerse rama, diva, dale uva y ya vuela David. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no quiero yo vivir.
Viva el palíndromo, que sin palíndromo no quiero yo vivir. Al revés de verla, reconocerla, la ruta natural y la ruta natural. Al reconocer, al revés, de verla al revés. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Acá, allá, allá, acá, acá, allá, allá, acá. El palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no quiero yo vivir. I topi non avevano nipoti. Truc a me o poema court. Et ça va la vache. Ein Neger mit Gezelle sagt im Regen. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no puedo yo vivir. Viva el palíndromo, que sin palíndromo no quiero yo vivir. ¡Viva el palíndromo! ¡Que sin palíndromo no puedo yo vivir!